Y es así como ocurrió esta historia de mi primera máquina de escribir, que es cortísimo, ¿no? Que se los quiero contar porque siempre me interesa que conozcan la distancia entre la realidad y la ficción, ¿no? Y como les digo, es muy autobiográfico, como todo lo que yo escribo. La historia dice así: nunca podré olvidar mi vieja máquina de escribir. Se trataba de una Olivetti Ploma. Fue la última que utilizó mamá y la primera que mis dedos tocaron. Con la servicial ayuda de ese aparato, entre la excitación y la incertidumbre, pergeñé mis primeras historias. Arrancaba la secundaria, tenía 13 años y poseía muy poco tiempo para escribir relatos. Sin embargo, papá resultaría siendo determinante sin quererlo, pues muy a menudo, por no decir todos los días, él llegaba a casa ebrio, enfadado, profiriendo groserías a voz en cuello. Por aquel entonces mi padre ya soñaba con llegar a ser coronel. Hoy en la base me preguntaron si quisiera que tú fueras militar, me contó papá llorando, como un niño, y sin ese mal genio que era tan característico en él. ¿Y qué dijiste, papá?, le pregunté aguijoneado por la curiosidad. Al fin y al cabo, mis amigos del barrio me habían inoculado esa fiebre por soñar con aquel rango. Coronel. Cuando ascienden a coronel, les dan un carrazo del año. ¡Qué bacán!, ¿no? Mi padre, con varios tragos encima, seguía llorando, lo cual no me incomodaba, pues prefería mil veces verlo así, indefenso y atribulado, que vociferando insultos o buscando un pretexto para amargarnos la vida. ¿Qué respondiste? Papá, insistí. Su rostro lo delataba. No había respondido nada. Se quedó en silencio y agachó la cabeza, como suelen hacer ante un superior, pues los milicos no tienen libertades. Solo saben de una palabra, subordinación. Y papá quiso hacernos así. Exageró. Convirtió la casa en un pequeño cuartel, donde todas sus órdenes eran la única ley. Pingas, me dijo, y con las manos agarró imaginariamente dos enormes cojones. Pingas, tú no vas a ser militar, no te lo voy a permitir. Pero no fue necesario, porque gracias a él terminé detestando a los militares. Aunque insisto, sí soñaba con aquel flamante automóvil. Me imaginaba conduciéndolo, aprendiendo a conducir bajo el cuidado de papá, como veía que lo hacían mis compinches del barrio. Nunca ocurrió. Mi padre jamás me enseñó a conducir. Lo que sí me regaló, y hasta el hartazgo, fue una vida en tinieblas. Por las noches bajaba la palanca de la luz cuando la ira lo exoneraba del llanto. Nos cortaba el servicio eléctrico solo para descargar en nosotros, su esposa e hijos, toda su rabia e impotencia. Esta es mi casa y aquí mando yo. Ahora pues díganle a su madre que tanto los engríe, que ella les dé la luz. No es tu casa, le reprochábamos para provocarlo. Primeros indicios de una rebeldía que se tornó más grande que toda la villa militar. Es la casa de los milicos, tus jefes. No es tu casa, tú no tienes casa. Pero es mi luz, bramaba él furioso. Yo la pago con el sudor de mi lomo y no su madre, que ella les dé luz, a ver si puede. Papá, tenemos que hacer nuestras tareas. Y a mí qué mierda me importa, decía él. A mi madre sí le importaba, iba deprisa a la bodega del barrio y compraba media docena de velas. La dueña del negocio siempre se sorprendía. ¿Otra vez no tiene luz?, era la pregunta de costumbre. Problemas, repetía mamá, y se iba para evitar pretextos poco creíbles. Durante esas noches, encerrado en mi cuarto, empecé a escribir, a la luz de las velas, mis primeros cuentos en la Olivetti Ploma. El sonido de las teclas, por supuesto, no pasaba inadvertido para mi padre. Sígame provocando con esa máquina de escribir, nos advertía. Se van a quedar sin luz todo el año. Estoy haciendo mis trabajos del colegio, mentía yo, y cerraba la puerta de mi habitación para seguir escribiendo. Quizá este fue uno de mis primeros ejercicios de resistencia. El fin de año que mi padre ascendió a coronel, sí, lo logró, aunque a mi madre siempre le resultó algo inaudito. Lo que sucede es que instituciones militares como la Fuerza Aérea del Perú están plagadas de alcohólicos, y creo que esto hace más difícil asumir la enfermedad. Yo estaba a punto de cumplir 18 años. Aquella tarde llegó a casa manejando la hermosa nave y destilando, además del alcohol de costumbre, una inédita alegría. Nos ordenó alistarnos para ir a la playa. Mi madre, al notar su incipiente borrachera, no aceptó, pero a mi hermano y a mí nos obligó a subir a su nuevo coche. Y en la carretera, en medio de una curva peligrosa, se durmió, y un microbús interprovincial casi nos embiste. Nos salvamos de milagro. Más adelante hizo una parada. Yo, rogando al cielo, pensé que para descansar. No fue así. No se bajen, nos advirtió con ese tonito amenazante que conocíamos muy bien, y acudió a la maletera del carro para ingerir más ron bebiendo del pico de una botella.
Cuando retornó al asiento del conductor, yo que iba como copiloto me puse a llorar y le rogué que descansara, al menos por unos minutos. Quise decirle que estaba borracho. No quise decirle que estaba borracho porque él tomaba esta palabra, que lo definía casi a diario, peor que un insulto. Estás muy cansado, papá, le decía asustado. Descansa, por favor, duérmete un ratito. Pero es año nuevo, reponía él desbrujulado. Estamos en la carretera, ¿no te das cuenta? El que no se daba cuenta era él. No importa, papá, descansa, hazlo por nosotros. Y le señalé a mi hermano, quien también lloraba. Cuando se durmió papá, me salí por la ventana para que no sonara la alarma y lo despertara. Le pedí a Dios que pasara el patrullero de la policía de carreteras o en todo caso que algún automóvil se detuviera para auxiliarnos. Ya no me importaba su vida. Y dejó de importarme, para siempre. Solo quería volver a casa con mi hermano. Nadie nos ayudaba, nadie se detenía, únicamente importaban los festejos de Año Nuevo. Regresé al auto y angustiado me apoyé en una de las llantas traseras. Me juré no volver a subir ese auto que en mis sueños tanto había esperado para conducirlo con mis amigos del barrio. Anhelaba con cada partícula de mi ser el retorno a casa. Y no para ver a mi madre ni a mis hermanas, sino para vengarme de aquel sujeto que pretendía arrancarnos la vida en alguna curva de carretera. En la madrugada de Año Nuevo volvimos despacito, casi como empujando el coche a casa. Mi hermano y yo hablábamos en voz alta para mantenerlo despierto. Llegamos por fin a casa. Nos miró bostezando y tuvo cara para decirnos ¡feliz año! Después se fue a seguir durmiendo. Mi madre nos bañó en caricias y nos preparó chocolate caliente antes de llevarnos a la cama. Varias horas después, casi al mediodía, cuando papá se dirigió al garaje, una imagen terrible aguardaba por él. Seguro ha sido el ladrón del otro día. Era la inverosímil teoría que inventaba mi mamá mientras trataba de apaciguarlo. ¿No te acuerdas del ratero que vino con mis documentos y te pidió una recompensa? Le dijiste que se mandara a cambiar, que tú eras militar y que lo ibas a meter preso. Ese maldito ha sido, se ha vengado de ti. Aún no puedo olvidar el gesto de sorpresa y de desazón de mi papá, pues una incontenible llama de felicidad empezó a incendiar mi espíritu. Las primeras veces nunca se olvidan, jamás. Las mudanzas hicieron que extravíe y poco a poco olvide todo lo que escribí con mi primera máquina de escribir. Una cosa es cierta, nunca me olvidaré de la Olivetti Ploma, pues aquel día, con una ira infinita, la lancé desde mi ventana del segundo piso y destruí el parabrisas del novísimo coche del flamante coronel, al que yo le había desactivado la alarma. Hijito, tienes que decir que has sido el ratero, me conminó mi madre mientras me abrazaba con un cariño a prueba de balas y a prueba de papá. Hijo, no le digas a nadie que tú lo hiciste, ¿me entiendes? A nadie. Un hijo no hace eso. Ya escondí la máquina de escribir en el cuarto del empleado. Todavía sirve. No te preocupes. Fue un cambio de vida. Solté las amarras y descubrí que así como me lo hacían a mí, yo también podía hacer daño a los demás. Me convertí en otro. Y jamás volví a escribir en esa máquina. Qué triste que ha sido mi existencia. Creo que aquel fue el mejor año nuevo de mi vida. Gracias.